Avergonzado de su esposa durante las negociaciones con los inversores, el marido llevó a su amante. Pero al entrar en la sala de conferencias, perdió la razón al ver a su esposa allí. El insistente sonido del despertador interrumpía el silencio de la mañana. Edward abrió los ojos con dificultad, sintiendo lo duro que era despegar la cabeza de la almohada cálida. Se estiró involuntariamente, como un gato, intentando ahuyentar la somnolencia, pero, agotado al extremo, volvió a hundirse en la almohada y cerró los ojos. «No quiero levantarme», murmuró para sí mismo, girándose hacia el otro lado. Su cuerpo le pedía al menos 15 minutos más de descanso, pero le esperaba un día de trabajo duro que requeriría toda su concentración. Permaneció inmóvil durante un minuto, pero luego, suspirando, levantó la cabeza y se sentó al borde de la cama. «Ed, despierta». Escuchó la voz de Joan proveniente del baño unos segundos después. Ella no era como él, madrugadora, siempre llena de energía desde la mañana. Se estaba preparando para su día, lista para enfrentar sus desafíos con optimismo, a diferencia de su esposo, quien cada mañana sentía que sus fuerzas estaban al límite. Edward suspiró, se estiró y se dirigió al baño. Frente al espejo, mirando su rostro cansado, presionó la palma contra sus ojos. Joan, fiel a su ritual matutino, ya estaba en la cocina. La escuchó tararear suavemente mientras preparaba el desayuno. Sus nervios estaban tensos como cuerdas. «Buenos días, Ed», dijo ella al entrar él en la cocina, ofreciéndole una taza de café. «¿Cómo te sientes? ¿Dormiste mal otra vez?». Él se encontró con su mirada, con sus ojos llenos de bondad, pero no respondió de inmediato. Estaba demasiado inmerso en sus pensamientos. En ese momento, su teléfono, que yacía sobre la mesa, empezó a sonar, y él, sin prestar mucha atención a Joan, lo tomó. «Buenos días», murmuró, pero sus palabras eran frías y carentes de vida. No estaba de humor para hablar, especialmente por la mañana. Sus pensamientos estaban ocupados con algo más grande. Pulsó el botón para encenderlo y, sin responder a la pregunta de Joan, comenzó a revisar sus correos electrónicos. El aroma del café llenaba la cocina, pero no logró sacarlo de su tensión. Dio un par de sorbos, sin apartar la vista de la pantalla del teléfono, pero su mirada se volvía cada vez más tensa. «Maldita sea», exclamó de repente, su rostro se frunció con irritación. Joan, que estaba junto a la estufa, se volvió hacia él alarmada. Su rostro mostró inmediatamente preocupación. «¿Qué ha pasado?», preguntó, levantando una ceja y acercándose. Edward miraba la pantalla con rabia, pero luego dirigió su mirada a su esposa, sintiendo cómo su frustración crecía. «Problemas en el trabajo», dijo con contención, dejando el teléfono sobre la mesa y tomando su bolso del hombro. «Problemas muy grandes». Joan no pudo ocultar su preocupación, pero estaba acostumbrada a su silencio. Sabía que Edward a menudo no quería contarle los detalles. En esos momentos se sentía impotente, sin saber cómo ayudarle. «Ed, ¿no vas a desayunar?», preguntó en voz baja, percibiendo el frío en su comportamiento. «¿Quizás solo unos minutos? Hace tanto que no compartimos una mañana juntos». Pero él ya estaba al borde del pánico. Tomó su bolso y, de camino a la puerta, la miró. «No tengo tiempo para desayunar, Joan». Su voz era dura, sin emoción alguna. «Tengo una reunión importante. Debo irme». «Edward, espera». Ella corrió tras él, intentando detenerlo, pero él ya se dirigía hacia la puerta. «Llego tarde», dijo con voz quebrada, sin mirar atrás. «No puedo hablar ahora». Salió dando un portazo y el silencio volvió a reinar en la cocina. Joan quedó de pie en medio de la habitación, sintiendo como su corazón se encogía de dolor. Por alguna razón, no podía deshacerse de la sensación de que su esposo se estaba volviendo un extraño. Siempre había sido así, reservado y enfocado en sus problemas.
pero últimamente todo había empeorado. Joan miró la taza de café que quedaba y suspiró profundamente. Siempre había pensado que sería mejor ser paciente y comprensiva. Pero sentía que su paciencia se agotaba. Su vida se había convertido en una rutina monótona, donde Edward era solo una parte de esa rutina, no su compañero. Suspiró nuevamente, luego se sentó a la mesa y tomó su teléfono, decidiendo distraerse aunque fuera por un momento. Pero todos sus pensamientos regresaban a Edward. Intentaba entender por qué actuaba así, pero no encontraba una respuesta. Mientras estaba allí, mirando distraída la pantalla del teléfono, su mirada se detuvo en una foto en la repisa junto a la taza. En ella estaban ella y Edward cuando recién se habían conocido. En ese entonces, ambos estaban llenos de esperanzas, creyendo que podrían construir algo real, algo que duraría para siempre. Pero ahora, algo claramente había salido mal. En la puerta apareció de repente su pequeña gata, Mila. Joan sonrió cuando el pequeño ovillo de pelo saltó a su regazo, buscando atención. Era el único ser vivo que no se alejaba de ella, que no se escondía en su propio mundo. Edward llegó al trabajo un poco más tarde de lo habitual. Todo dentro era como siempre, pasillos limpios, rostros serios de los empleados, pasos suaves sobre la alfombra. Pasó junto a varios de sus subordinados, pero no se detuvo, como si no los notara. En su mente solo había una cosa: trabajo. Por un momento, al entrar en su oficina, sintió alivio al encontrarse en un entorno familiar. Pero el alivio fue breve. Se quitó el abrigo, lo colocó sobre el sillón, sacó el teléfono y revisó algunos correos. Como siempre, la información que recibió no era alentadora. Un proyecto requería intervención, otro estaba atrasado y un tercero carecía de los datos necesarios. Edward dejó el teléfono a un lado y dirigió la mirada hacia su secretaria, Amanda, que estaba sentada junto a la ventana. Amanda, haz café y reúne a los jefes de departamento para las 10, dijo Edward sin levantar la cabeza. Sabía que ese día le esperaban conversaciones importantes. Así será, señor Chase, respondió ella con un leve tono de duda, pero sin preguntar por qué había tanta inquietud en su voz. Estaba acostumbrada a sus estados de ánimo. Pocos minutos después, cuando apenas había abierto la carpeta con los últimos informes, Hugh, su asistente, entró en el despacho. El hombre parecía tenso, algo que Edward notó de inmediato. ¿Qué sucede, Hugh?, preguntó con una voz fría y sin emoción. Señor Chase, tenemos que hablar sobre el proyecto de expansión. Han surgido complicaciones. Esto no solo afecta a nuestro departamento, sino también a otros. Podríamos retrasarnos con las entregas, comenzó a explicar Hugh, pero Edward lo interrumpió, mientras su expresión se volvía cada vez más amenazante. ¿Las negociaciones con los inversores son al final de la semana y recién ahora me hablas de esto?, exclamó Edward tan fuerte que su voz resonó por toda la oficina. Hugh se encogió ante él. En la habitación reinó el silencio, y todos en el pasillo comprendieron que Edward no estaba de buen humor. No solía gritar sin motivo, pero su tono siempre inspiraba temor. ¿Entiendes lo que esto significa? Edward tomó la carpeta con los informes y la golpeó contra la mesa. Esto no son simples problemas, es una catástrofe que tengo que solucionar. Hugh permanecía callado, sin saber qué decir. Sabía que Edward podía ser severo, pero en esos momentos se volvía completamente impredecible. Sintiendo cómo crecía la tensión en la sala, se apresuró a decir: haremos todo lo posible, señor Chase. Estamos trabajando en el problema y todo estará bajo control. Pero Edward no lo escuchaba. Miró a su asistente, sin ocultar su enojo. No quiero promesas, quiero resultados. Lárgate, Hugh. Y no vuelvas con informes tan absurdos. El asistente salió en silencio, sin atreverse a responder, pero todos en la oficina sabían que le esperaba una semana difícil. Edward miró el reloj. Eran casi las 10 y sabía que en la sala de reuniones lo esperaban los demás empleados.
La sala estaba llena de murmullos, cada uno tratando de resolver problemas entre ellos. Pero en cuanto Edward apareció en la puerta, todos se quedaron en silencio, como si hubieran recibido una señal. El silencio llenó el espacio y Edward se colocó al frente de la mesa, sin prestar atención a los demás. Estaba decidido y su mirada era fría. Observó a todos, pasando su mirada por los rostros de los empleados, hasta que se detuvo en Iris, la jefa del departamento de marketing. Ella era quien había cometido un error, uno que podría costarles un cliente importante. ¿De quién es el error?, preguntó Edward con tono seco y firme. Todos guardaron silencio, pero Iris, visiblemente nerviosa, se levantó, sonrojándose de vergüenza, y comenzó a hablar. Señor Chase, el error fue cometido en mi departamento, dijo intentando justificarse, aunque en su voz era evidente que entendía la gravedad de las consecuencias. Edward no perdió tiempo con explicaciones o excusas. Estás despedida. Sus palabras sonaron como una sentencia. Fue tan inesperado que todos quedaron momentáneamente paralizados. Iris abrió la boca, horrorizada, pero Edward no le dio oportunidad de responder. «Fuera», gritó. Su rostro palideció, recogió rápidamente sus papeles, tratando de contener las lágrimas, y salió apresuradamente de la sala. «Espera». Alguien intentó intervenir, pero Edward estaba decidido. Se giró hacia los demás, con una mirada fría y una voz más severa que nunca. «Y recuerden, cualquiera que no corrija sus errores a tiempo estará en su lugar», continuó Edward, sin ocultar su ira. «Están aquí para hacer que esta compañía mejore, no para hundirla». Se acercó al tablero donde estaban anotados los problemas principales y permaneció en silencio unos minutos, pensando en qué hacer. Luego se giró y habló de nuevo. «Espero la información actualizada para esta noche. Todos pueden irse». Los empleados comenzaron a dispersarse, pero la tensión seguía siendo palpable. Edward no sintió alivio. Sabía que estos pasos eran necesarios, pero en lo profundo de su ser sentía que había perdido algo importante. Tal vez el control de la situación, tal vez la confianza. Pero fuera lo que fuera, su sentido de responsabilidad hacia la compañía siempre estaba por encima de todo. Cuando las puertas se cerraron tras el último empleado, Edward regresó a su escritorio y cerró los ojos. Se quedó sentado en su despacho por un momento, como si buscara una salida a la situación. Luego, con un gesto de frustración, cerró de golpe la puerta de su oficina, caminó por el pasillo vacío y salió rápidamente del edificio. En la calle, inhaló profundamente, como si por primera vez en todo el día se permitiera relajarse un poco, y se dirigió hacia su coche. Al abrir la puerta, se sentó al volante y, sin perder tiempo, marcó el número de Anastasia. «Anastasia, necesito desahogarme». «Estoy yendo a tu casa», dijo sin darle tiempo a responder y colgó antes de que pudiera decir algo. En el camino, Edward comenzó a calmarse un poco, imaginando cómo lo recibiría ella, como siempre, con sus vestidos de encaje, una sonrisa seductora y esa mirada profunda que lo hacía olvidar por un momento todos sus problemas. Le encantaba su confianza, su ligereza y su habilidad para mantener viva la pasión. Mientras conducía, sentía cómo crecía la anticipación, alimentada por el pensamiento de la inminente reunión. Cuando finalmente llegó a su casa, Anastasia ya lo estaba esperando en la puerta, como si hubiera sentido su llegada. Lo abrazó en cuanto entró, y sus labios se encontraron en un beso apasionado. Ella llevaba un corto y delicado batín de encaje que la hacía aún más irresistible. Sus manos encontraron rápidamente el camino hacia su cintura, atrayéndola más cerca mientras inhalaba su fragancia y disfrutaba de su suavidad. Después de largos minutos de caricias y besos apasionados, terminaron en la habitación. Acostado junto a ella en la cama, Edward finalmente sintió cómo la tensión desaparecía, dejando espacio para una tranquila dicha. Recostado de espaldas, estaba inmerso en sus pensamientos cuando de repente se le ocurrió una idea.
Escucha, al final de esta semana tengo una reunión con inversores. Necesito ir acompañado y llevar a mi esposa no sería la mejor opción, dijo, girándose hacia Anastasia mientras acariciaba suavemente su mano. ¿Vendrías conmigo? Anastasia levantó una ceja de manera juguetona y lo miró con una sonrisa coqueta. Ah, sí, respondió. ¿Y qué gano yo con eso? Él se rió y mordió ligeramente su labio. ¿Qué quieres? Anastasia fingió pensar, deslizando delicadamente sus dedos por su pecho. ¿Recuerdas esa pulsera que te mostré? Dijo con voz suave pero con una sutil insistencia. No hay problema, respondió Edward, abrazándola por los hombros y acercándola más a él. Es tuya. Ella sonrió, satisfecha con su respuesta, y le dio un beso suave en la mejilla. Bien, me convenciste. ¿A qué hora debo estar lista? Preguntó, mirándolo con interés. Te enviaré la hora exacta y la dirección más tarde, dijo mientras rodeaba su cuello con un brazo y la atraía hacia él, besándola con una pasión contenida. Había una ligereza en su interacción, como si se conocieran desde hace mucho y se entendieran perfectamente sin palabras. Después de un largo silencio, que a él le pareció especialmente placentero, suspiró, sintiendo nuevamente como el peso del día se desvanecía. ¿Cómo te las arreglas con todo eso en la oficina? Preguntó Anastasia de repente, acariciando suavemente su brazo. Edward, ya más relajado, soltó una breve y amarga risa. ¿Arreglármelas? Es una forma de decirlo. Toda esa gente se detuvo buscando las palabras adecuadas. Me fallan, retrasan los plazos, cometen errores ridículos. A veces siento que soy el único que realmente se preocupa por el futuro de esta empresa. Ella asintió con comprensión, escuchándolo atentamente. ¿Tal vez deberías confiar más en alguien de ellos? Sugirió ella, casi casualmente, pero con genuino interés. Edward se encogió de hombros con un leve escepticismo. Confiar. Esa palabra no tiene sentido para personas que no ven que yo soy quien carga con la responsabilidad de sus salarios, de sus familias. No entienden que cuando se equivocan, no solo sufre la empresa, sino todos nosotros. Anastasia se acercó más a él, como queriendo reconfortarlo. Bueno, tal vez esta noche puedas olvidarte de ellos, susurró, rozando sus labios con los de él nuevamente. Por un instante, Edward se permitió dejarse llevar por sus palabras, disfrutando de la tranquilidad que le ofrecía su presencia. Con ella se sentía libre, aunque fuera por un breve momento. Tras una breve pausa en la conversación, volvieron a hablar, esta vez sobre sus planes para la noche. Oye, ¿y no crees que aparecer con tu amante ante los inversores es un poco arriesgado? Preguntó Anastasia en tono medio serio, levantándose ligeramente sobre un codo. Edward lo pensó un momento antes de responder con seguridad. Para ellos, eres mi acompañante, una mujer encantadora y deslumbrante que elegí para acompañarme. Nada más. Pero para mí eres alguien con quien puedo ser yo mismo. Sus ojos brillaron de alegría y orgullo. Qué hermoso lo dijiste, respondió, sonriendo. Bueno, si es así, estoy lista para apoyarte en esa reunión. Hablaron durante mucho rato, discutiendo cómo debería lucir Anastasia en el evento, qué atuendo elegir para estar a la altura de su papel. Sus ojos brillaban mientras bromeaban sobre cómo eclipsaría a todos, y Edward sentía cómo su estado de ánimo mejoraba. Estaba agradecido de tener a alguien que no le exigía lo imposible, alguien que le permitía olvidar los días difíciles y las preocupaciones. Cuando Edward llegó a casa, el crepúsculo ya envolvía las calles y una luz cálida brillaba suavemente en las ventanas. Apagó el motor, pero no se apresuró a salir del coche. Había sido un día agotador, los pensamientos sobre el trabajo, la próxima reunión con los inversores y el tiempo reciente que había pasado con Anastasia se mezclaban en su mente.
Se sentía exhausto, y la perspectiva de una noche en casa con Joan, a quien desde hacía tiempo percibía más como una costumbre que como un consuelo, no le entusiasmaba en absoluto. Con un suspiro pesado, Edward abrió la puerta del coche y se dirigió a la casa. Apenas entró, el aroma de la cena recién hecha lo recibió. Joan, ya esperándolo en el comedor, escuchó el sonido de la puerta y lo llamó enseguida. «Edward, querido, la cena está lista. Ven antes de que se enfríe». Él asintió en silencio, se quitó el abrigo y entró en la cocina, sintiendo cómo el cansancio impregnaba cada uno de sus movimientos. En la mesa, notó los platos cuidadosamente servidos, un filete con guarnición, verduras frescas y pan casero. «¿Cómo fue tu día?», preguntó Joan mientras cortaba su filete y tomaba un bocado. Lo miraba con una leve sonrisa, intentando suavizar su estado de ánimo. «Estresante», respondió Edward con brevedad. «Esos idiotas cometieron un error enorme en los cálculos y la reunión con los inversores es este viernes. Si algo sale mal, todo el proyecto y la reputación de la empresa estarán en peligro». Edward apretó los puños y su rostro se tensó, como si estuviera reviviendo las dificultades del día. Joan apartó ligeramente su plato y lo miró con preocupación. «¿Quieres que te ayude?», preguntó con cautela, su voz temblaba con una pequeña esperanza. «Sabes que antes hacía cálculos así y entiendo algo del tema». Edward levantó la mirada y respondió, sin pensar en cómo sus palabras podrían herirla. «Por Dios, Joan, llevas años en casa. No necesito problemas en el proyecto Se detuvo al notar la expresión de dolor en su rostro, pero estaba demasiado cansado para explicarse. «Olvídalo». Volvió a concentrarse en su cena, sin darse cuenta de cómo Joan apartaba la mirada, intentando ocultar lo mucho que sus palabras la habían herido. «Perdona, solo quería ayudar», dijo ella tras un breve silencio, bajando la mirada. Giraba el tenedor entre sus dedos, sintiendo cómo la creciente irritación daba paso a una vieja herida. Sus ojos se humedecieron, pero rápidamente desvió la mirada. Edward guardó silencio, absorto en sus pensamientos. El ambiente en la sala se llenó de tensión. Finalmente, Joan suspiró y dijo en voz baja: «Sabes, cuando nos casamos, solíamos hablar mucho sobre tus proyectos. Siempre decías cuánto valorabas mi apoyo. Pero ahora, parece que solo soy alguien que debe sentarse y mirar desde afuera». Joan, la interrumpió abruptamente: «No quiero hablar de esto ahora. Ya tengo suficiente en la cabeza». Ella asintió, reprimiendo una respuesta, y volvió a centrarse en su filete. Sus manos temblaban ligeramente, pero hizo un esfuerzo por mantenerse serena. Cuando terminaron de cenar, Edward se levantó y, sin decir una palabra, se dirigió a su despacho. Al cerrar la puerta, se sentó frente a su escritorio y miró la pantalla del portátil, pero su mente vagaba lejos de los asuntos laborales. Sintió un leve pinchazo de culpa por cómo había tratado a Joan, pero enseguida apartó ese pensamiento, intentando concentrarse en el trabajo. Mientras tanto, Joan, sola en el comedor semivacío, permaneció mirando su plato. Apenas había comido, y sus pensamientos volvieron a su conversación. Recordó cómo, años atrás, él llegaba a casa y lo primero que hacía era contarle lo que había sucedido en el trabajo. Entonces, ella se sentía parte de su vida. Ahora, cada conversación se había reducido a un intercambio vacío de frases cortas. Estaba cansada. Cansada de que sus intentos de apoyarlo terminaran en palabras hirientes. En el fondo, Joan sabía que su matrimonio hacía tiempo que se tambaleaba, pero no se atrevía a admitirlo. Finalmente, se levantó, recogió los platos y se dirigió al dormitorio, murmurándose en voz baja: «Joan, eres fuerte, podrás con esto». Se tumbó en la cama, mirando el techo, intentando ahuyentar los pensamientos de que su vida se había vuelto fría y vacía, como una cena que hace tiempo se enfrió. Edward se despertó al día siguiente con una ligera sensación de irritación, sintiendo un regusto amargo por la noche anterior.
Con esfuerzo, se levantó y bajó lentamente a la cocina, esperando encontrar el desayuno de siempre. Pero al entrar en la silenciosa y vacía cocina, notó que la mesa estaba desierta. Frunció el ceño y miró alrededor, pensando que Joan aparecería en cualquier momento. En la casa reinaba un silencio interrumpido solo por el eco de sus pasos sobre el suelo de baldosas. ¿Joan? Llamó, pero no obtuvo respuesta. Pasaron varios minutos y la irritación de Edward dio paso a una leve inquietud. Tomó el teléfono y marcó su número, pero en lugar de escuchar su voz, solo oyó los tonos de llamada. «Qué raro, ¿dónde se habrá metido?», murmuró, conteniendo su molestia. Pronto tuvo que dejar de lado sus pensamientos y dirigirse al trabajo sin haber recibido noticias de ella. Al salir, miró una vez más hacia la casa vacía, sintiendo una mezcla de irritación y preocupación. Mientras tanto, Joan, que había salido a correr por la mañana, se sentía ligera y renovada. Hacía tiempo que el hábito de empezar el día con una caminata se había convertido en su refugio contra las preocupaciones cotidianas. Esa mañana sintió que no quería volver a casa de inmediato, sino hacer algo para sí misma. Deteniéndose en la esquina de la calle, sacó su teléfono y marcó rápidamente el número de su amiga. Los tonos de llamada duraron un poco más de lo habitual, pero pronto una voz alegre contestó. «Hola, Joan. ¿Dónde te habías metido?» «Anastasia, hace tanto que no nos vemos», comenzó Joan, intentando sonar ligera. «¿Por qué no nos encontramos en una cafetería? Así charlamos un rato». «Oh, encantada, querida. Dame una horita y estaré allí», respondió Anastasia, claramente emocionada por la propuesta. Al mediodía, Joan ya estaba sentada en una acogedora cafetería en la esquina, disfrutando del aroma del café recién hecho y el murmullo suave de los clientes. De vez en cuando miraba el reloj, sabiendo que Anastasia, como siempre, se retrasaba. Al poco tiempo, la puerta de la cafetería se abrió, y Joan vio a su amiga acercarse directamente a su mesa. Por su expresión, parecía que algo la había irritado. «Hola, querida». Joan se levantó para abrazarla. Hola», respondió Anastasia, rodando los ojos. «¿Puedes creerlo? Le dije al salón de belleza el color exacto que quería para mis uñas y lo hicieron un tono más oscuro. ¿Cómo se puede confiar en la gente así?». Joan sonrió, intentando disimular su leve sorpresa. «Oh, lo entiendo, debe ser muy molesto». «Muchísimo. Pero bueno, dejemos eso. Cuéntame, ¿qué hay de nuevo contigo?», dijo Anastasia, inclinándose hacia ella con interés. Joan dudó por un momento, sopesando si debía compartir sus preocupaciones. Finalmente suspiró y dijo en voz baja: «Anastasia, creo que Edward y yo nos vamos a divorciar pronto». Su amiga la miró con una leve sonrisa, como si Joan hubiera dicho algo divertido. «¿Por qué piensas eso?», preguntó Anastasia, apoyándose en su mano. «Vivimos como vecinos», dijo Joan, apartando la mirada mientras la tristeza la envolvía. «Casi no hablamos, y ni hablar de algo más. Para él, soy como una cocinera y una empleada doméstica. Todo lo que hago es mantener la casa en orden». Anastasia dio un sorbo a su café y sonrió con una mezcla de diversión y desdén. «Bueno, querida, tal vez eso sea lo mejor. La verdad es que te has descuidado un poco. Y él, siendo la cara de la empresa, necesita a alguien que esté a su altura». Joan se quedó paralizada por un instante, sin creer lo que acababa de escuchar. Esperaba empatía o al menos palabras simples de apoyo, pero en cambio recibió un reproche. «Gracias, amiga. Siempre sabes cómo animar», dijo Joan con un toque de decepción, negando con la cabeza. «Oh, no te enfades», sonrió Anastasia. «Es que, ¿quién más te dirá la verdad? Si quieres volver a captar su atención, tienes que hacer algunos cambios. ¿Por qué no vas de compras, cambias de estilo? Mira, no te lo tomes a mal, pero los hombres son muy visuales, ¿entiendes?
Joan bajó la mirada hacia su taza de café, sintiendo que aquella conversación la dejaba aún más vacía de lo que había imaginado. Sabes, a veces solo quiero encontrar a alguien que me entienda, alguien que me vea como algo más que parte del mobiliario, dijo en voz baja, sin mirar a su amiga. Anastasia simplemente se encogió de hombros, sin mostrar mucha empatía. Joan, deberías tomarte las cosas con más calma. Ahora todo se puede cambiar, especialmente si tienes un poco de ganas y energía. Además, si las cosas están tan mal con Edward, tal vez ni siquiera vale la pena aferrarse a él. Joan suspiró, dándose cuenta de que esta reunión no la había ayudado en absoluto. Quería responder que tal vez no todo se trataba de la apariencia o de mantener el interés, pero prefirió no decirlo en voz alta. Sabía que su amiga no lo entendería. En ese momento, Anastasia miró rápidamente el reloj y se levantó de un salto. «Ay, querida, me tengo que ir. Tengo un masaje en 15 minutos», dijo mientras besaba a Joan en la mejilla. «No te desanimes, piensa en lo que te dije». Sin esperar respuesta, salió apresuradamente, dejando a Joan sola en la mesa. Joan la siguió con la mirada, sintiendo un regusto amargo tras la conversación. Terminó su café, sintiendo como la sensación de vacío se extendía dentro de ella. Una voz interior le susurraba que realmente necesitaba un cambio, pero no estaba segura de qué tipo de cambio deseaba. Salió de la cafetería, intentando no pensar en las palabras duras de su amiga. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón seguía recordándole que su vida estaba al borde del colapso. El parque estaba bañado por la luz del sol y el aire parecía fresco y limpio. Joan decidió dar un paseo, esperando que la naturaleza la ayudara a calmar su inquietud interior. Su vida últimamente se sentía como un torbellino desordenado, problemas con Edward, agotamiento emocional, desilusión con su amiga. Sumida en sus pensamientos, caminaba lentamente por el sendero del parque, con la cabeza baja, observando las hojas doradas bajo sus pies. Levantó la vista y de repente se detuvo, sin poder creer lo que veía. Frente a ella caminaba un hombre alto, con un abrigo gris, cuya figura le resultaba tan familiar que por un instante dudó de la realidad. ¿Peter? Se le escapó antes de poder pensar en sus palabras. El hombre levantó la cabeza y, al verla, le sonrió. Era esa sonrisa cálida y sincera que siempre la hacía sentirse especial. «Joan, qué alegría verte», exclamó él mientras se acercaba. «Estás tan radiante como siempre». Ella sintió como un leve rubor aparecía en sus mejillas. «Gracias, Peter», respondió ella con timidez, sintiendo que su corazón empezaba a latir más rápido. «¿Cómo es que estás aquí? ¿Has vuelto?» «Vine por trabajo, estaré solo una semana», contestó. «Luego regreso a Londres». «¿Sabes? Es un milagro encontrarte así, tan de repente. ¿Te apetece dar un paseo?» Joan no pudo ocultar una ligera emoción, pero aceptó. «Claro, ¿por qué no?» Caminaron juntos, charlando sobre cosas cotidianas como viejos amigos. Peter le hablaba de su vida en Londres, del trabajo, de las personas que había conocido en el camino. Joan lo escuchaba, incrédula ante cuánto tiempo había pasado desde su último encuentro. ¿Te casaste?, preguntó Joan de repente, con una ligera sonrisa mientras lo miraba. Peter sonrió, encogiéndose ligeramente de hombros. «No, nunca logré superar que me rompieras el corazón», respondió, tocando suavemente su hombro. Joan se quedó paralizada por un momento, su sonrisa desapareció y desvió la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo dentro de ella volvía a despertar. «¿Y tú? ¿Estás casada?», preguntó él en voz baja. «Sí», respondió ella apenas audible, bajando la mirada. Peter la miró con atención y esbozó una sonrisa melancólica. «Pero no eres feliz en tu matrimonio», comentó con una ternura que reflejaba comprensión. «¿Qué pasó, Joan?
Sus palabras tocaron algo tan profundo en ella que sintió como una oleada de emociones la invadía. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no pudo contenerlas. Era como si esos sentimientos, encerrados durante tanto tiempo, finalmente hubieran encontrado una salida. «Joan, cariño, está bien», dijo Peter con suavidad mientras la abrazaba. «¿Quieres hablar de ello?». Ella sollozó y se apoyó en él. Había algo reconfortante en su abrazo, algo que había extrañado durante mucho tiempo. Él era un amigo, alguien en quien alguna vez había confiado. En su presencia, sus problemas parecían menos abrumadores. «Me siento perdida, Peter», comenzó ella después de calmarse un poco. «Edward y yo ya no hablamos como antes. Para él, soy algo que se da por sentado. Me siento como su empleada, no como su esposa». «Eso es muy duro, Joan», dijo Peter en voz baja, tratando de consolarla. «Nadie debería sentirse así en su matrimonio». «A veces siento que para él soy solo parte del mobiliario», continuó ella, bajando la cabeza. «Como si existiera, pero no pudiera verme». Peter suspiró y, mirándola directamente a los ojos, dijo: «Sabes, mereces que te valoren. Mereces ser feliz. ¿No te gustaría escapar de todo esto, aunque sea por un momento?». Joan sonrió a través de las lágrimas, ligeramente sorprendida por su pregunta. «Ni siquiera recuerdo cuándo fue la última vez que hice algo por mí misma», admitió ella. Él reflexionó por un momento antes de proponer: «Oye, ¿por qué no vamos a la rueda de la fortuna? ¿Recuerdas cuándo montamos en ella hace tantos años?». Joan sonrió, recordando aquel paseo, y de repente sintió una ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. «¿Por qué no?», respondió, sintiendo como una alegría infantil empezaba a brotar en su interior. Corrieron hacia la atracción como adolescentes, riendo mientras subían cada vez más alto. Cuando la cabina se detuvo en la cima, Peter tomó su mano con ternura y la miró a los ojos. «No tienes idea de cuánto te he echado de menos», susurró mientras se inclinaba lentamente hacia ella. Ella sintió como sus labios rozaban los suyos. En ese momento, su corazón latió como hacía años que no lo hacía. Aquel beso tenía una ligereza, una libertad que la liberaba de todas sus preocupaciones. Por un instante, el mundo a su alrededor dejó de existir. «Peter», murmuró ella apenas audible cuando sus labios se separaron. «Esto no está bien». Él sonrió y volvió a tomar su mano. «A veces, lo incorrecto es lo que nos hace sentir vivos», respondió con una cálida confianza en su mirada. Ella lo miró y comprendió que sus palabras tenían un significado más profundo de lo que esperaba. Durante años de matrimonio con Edward, había olvidado lo que significaba ser feliz. «¿Cenamos juntos?», sugirió Peter con una ligera sonrisa. Su corazón latía con fuerza. «Sí, estoy de acuerdo», susurró y sintió como su pecho se llenaba de emoción y expectativa. Cuando bajaron de la rueda de la fortuna y salieron del parque, Joan sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su vida había recobrado luz y propósito. El cielo vespertino estaba cubierto de nubes, pero Joan parecía irradiar una luz interior mientras se preparaba para la cena. Se miró varias veces en el espejo, ajustando su cabello y maquillaje. Llevaba su vestido negro favorito, elegante y lo suficientemente discreto para ocultar las curvas que había ganado con el tiempo. Sentía una ligera emoción en el pecho, como si fuera una adolescente antes de una cita. Peter llegó puntual, y su sonrisa fue lo primero que vio cuando abrió la puerta. «Te ves increíble, Joan», dijo él, deteniéndose unos segundos para mirarla. Ella sintió como sus mejillas se teñían de rosa ante el cumplido. «Gracias, Peter», respondió, sintiéndose un poco avergonzada, pero al mismo tiempo halagada por su atención. Subieron al coche, y durante todo el camino Joan experimentó una sensación de alegría y ligereza. Era su primera noche en mucho tiempo en la que podía permitirse olvidar todos sus problemas.
Pronto llegaron a un acogedor restaurante que, según Peter, era su lugar favorito en la ciudad. Al entrar, Peter ayudó a Joan a quitarse el abrigo y un camarero los condujo a una mesa junto a la ventana. Fuera, las luces de las farolas se reflejaban en el asfalto húmedo, dándole a la calle un aire casi mágico. «Sabes, cada vez que vengo aquí, me acuerdo de ti», comenzó Peter cuando ya estaban sentados a la mesa. Joan sonrió y, tratando de ocultar su emoción, respondió: «¿De verdad? Qué curioso. ¿Por qué?». Peter se recostó en la silla, con la mirada fija en ella. «Porque, Joan, tú fuiste quien me enseñó a valorar los momentos simples. Cada vez que vengo aquí, siento como si estuviera cerca». Sus palabras la conmovieron, y bajó la mirada, sintiendo como su corazón latía más rápido. «Debo admitir que yo también recuerdo mucho esos tiempos», dijo en voz baja, y luego añadió con una sonrisa, «a veces más de lo que quisiera». «¿Eso es algo malo?», bromeó Peter, aunque en sus ojos brillaba algo más profundo que un simple comentario divertido. Joan se echó a reír, dándose cuenta de que hacía mucho que no se sentía tan cómoda y relajada en la compañía de alguien. «No, para nada. Es solo que», vaciló, buscando las palabras para expresar lo que sentía. «Es extraño sentir esta conexión después de tantos años». Peter asintió suavemente, como si entendiera perfectamente lo que ella quería decir. El camarero trajo el menú, y mientras decidían qué pedir, la conversación fluyó hacia bromas y recuerdos ligeros. «¿Te acuerdas de nuestra primera cena juntos?», preguntó Joan, con los ojos brillando de diversión. «Pediste el plato más picante del menú por accidente y trataste de no mostrar cuánto te molestaba». «Ah, sí», Peter negó con la cabeza y se rió. «Casi me quemó la lengua, pero era demasiado orgulloso para admitirlo. La verdad es que solo quería impresionarte, Joan». «Bueno, lo lograste», respondió ella, sonriendo. «Pensé que eras el hombre más valiente del mundo». Peter se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada era suave pero intensa. «¿Y qué piensas ahora?». Joan se dio cuenta de que en sus palabras había una pregunta que probablemente él se había hecho durante mucho tiempo. Su corazón vaciló por un momento, pero encontró la fuerza para responder con ligereza. «Creo que sigue siendo el mismo Peter con el que siempre podía reírme y sentirme yo misma». Sus palabras disiparon la tensión, y pronto volvieron a hablar sobre el pasado. Peter le contó sobre sus viajes y compartió historias divertidas del trabajo, mientras Joan hablaba de su vida con una sinceridad que no había sentido en años. Fue un recordatorio de los sueños que ambos habían compartido alguna vez, como formar una gran familia. Cuando el camarero les trajo los platos, Joan probó un trozo de su filete y, sonriendo, miró a Peter. «Sabes, creo que esta es la mejor cena que he tenido en años». Él le devolvió la sonrisa, sus ojos brillaban. «Me alegra mucho escucharlo. ¿Y qué tal si lo repetimos?», sugirió con un guiño divertido. «No estoy segura de que sea una buena idea», rió ella, aunque en su voz había un dejo de nostalgia. Peter dejó el tenedor y la miró con seriedad. «Joan, si tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida, de volver a un tiempo en el que todo era más sencillo, ¿lo harías?». Ella reflexionó, con la mirada perdida en la distancia. «A veces creo que sí», admitió finalmente, «pero sé que no se puede vivir del pasado. Sé que lo que tuvimos, Peter, fue una historia hermosa. Siempre la llevaré en mi corazón». Peter extendió la mano y tocó suavemente la suya. «Yo también lo pienso. Pero, Joan, mereces ser feliz y sentirte valorada, y quiero que nunca lo olvides». Ella sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas, pero se esforzó por contenerlas. Esa noche era demasiado importante para empañarla con tristeza. «Gracias, Peter», susurró. «No tienes idea de cuánto necesitaba escuchar eso». Él sonrió, apretando suavemente su mano. «Siempre estaré aquí si alguna vez lo necesitas, Joan».
Después de la cena, la velada continuó en la misma atmósfera relajada y agradable que había caracterizado todo el tiempo juntos. Peter sonreía, con sus ojos llenos de calidez cada vez que la miraba. Joan sentía cómo, con cada momento, sus tensiones desaparecían y su corazón comenzaba a latir con una ligera emoción, casi infantil. Era extraño y maravilloso sentirse así después de todo lo que había vivido en los últimos años. Se subieron al coche de Peter y se dirigieron al hotel donde él se estaba hospedando por unos días. Al entrar en la habitación, Joan sintió una extraña sensación de calma. Todo parecía estar en su lugar, como si, pese a todas las dudas y preocupaciones que había tenido, finalmente algo encajara. Era justo como lo había imaginado alguna vez, una habitación acogedora con una luz suave, música ligera de fondo y, sobre todo, él a su lado. Por fin podía relajarse. Peter la ayudó a quitarse el abrigo y ambos se acomodaron en la cama, bajo la manta, disfrutando del silencio y la suavidad de la noche. ¿Qué te parece este lugar?, preguntó Peter, tumbado de espaldas mientras giraba la cabeza hacia ella. Es muy acogedor, respondió Joan, recorriendo la habitación con la mirada, pero al final volviendo a fijarse en él. Su cercanía no le incomodaba, al contrario, le hacía sentir valorada y en paz. Peter acarició suavemente su hombro, y su cuerpo se relajó bajo el toque de su mano. Joan, el viernes tengo una reunión con una empresa. Tú entiendes algo de construcción, ¿verdad? Su voz era tranquila y confiada, pero tenía un matiz de preocupación. Sí, claro. No soy experta, pero sé algunas cosas, dijo ella, sonriendo. Te ayudaré en lo que pueda. Él levantó la mano y pasó un dedo con suavidad por su hombro. El gesto era tan delicado que ella cerró los ojos involuntariamente. No sabes cuánto disfruto estar contigo, dijo Peter en un tono bajo, como si compartiera un secreto, una confesión íntima solo para ellos. El corazón de Joan comenzó a latir más rápido. En ese momento se sentía fuerte y vulnerable a la vez. Todo lo que deseaba ahora era quedarse allí, en ese lugar acogedor donde nadie pudiera interrumpir la paz que sentía. Donde pudiera olvidarse de todo lo que había ocurrido en su vida. ¿Estás seguro de que puedo ayudarte?, preguntó ella con una ligera burla, intentando aligerar la conversación. Peter se rió, y su risa era tan cálida y sincera que los miedos de Joan comenzaron a desvanecerse. Ni te imaginas cuánto me has ayudado siempre, Joan. Siempre has estado ahí para mí, incluso cuando no lo decíamos en voz alta. Sabes lo que necesito sin necesidad de palabras. Ella lo miró, y su corazón se llenó de gratitud y una alegría tenue pero real. Tú fuiste la persona más importante para mí en otro tiempo, dijo en voz baja, sin apartar la mirada de él. Peter giró un poco la cabeza, su expresión se volvió más seria, y una vez más acarició su hombro. Y tú siempre has sido especial para mí, Joan. Nunca te he olvidado. Eres una parte de mi vida, y quiero que lo sepas. El corazón de Joan latió con fuerza nuevamente, pero un sonido vibrante captó su atención. Era el teléfono, que estaba sobre la mesita de noche. Joan vio que era una llamada de Edward. Tomó el teléfono, pero no contestó, simplemente rechazó la llamada. Peter miró su mano, que aún sostenía el teléfono, y arqueó una ceja. ¿No vas a responder? Su voz era suave, pero había una ligera incertidumbre en ella. Joan suspiró y, sin mirar la pantalla, dejó el teléfono de nuevo sobre la mesita. No tenemos nada de qué hablar, dijo, sin ocultar el cansancio que le producían los pensamientos sobre su esposo. Somos demasiado diferentes. Y no sé qué hacer con eso. Peter guardó silencio, pero su mirada se volvió más atenta. No tienes que responder a las llamadas, Joan. Si no quieres, dijo inclinándose hacia ella y acariciando con delicadeza su mejilla, como si intentara calmar las inquietudes que ella llevaba dentro. Puedes estar aquí, y quiero que te sientas segura. Su pecho se contrajo al escuchar esas palabras.
Podía sentir el calor de su mano transmitiéndose a ella y sus palabras la reconfortaban. No sé qué pasará mañana, murmuró, casi para sí misma, pero ahora mismo no quiero volver a esa vida. Quiero estar aquí. Peter permaneció en silencio, pero Joan sintió cómo la rodeaba con los brazos, atrayéndola hacia él y apoyando su cabeza en su hombro. No estás sola, Joan, susurró, su voz era grave y cálida. Estamos juntos, y estaré aquí por ti, pase lo que pase. Ella se acurrucó contra él, sintiendo su respiración cálida rozar su piel. En ese momento comprendió que no quería pensar en el futuro. Solo quería vivir ese instante, sentir esa comodidad, ese refugio, esa paz. Gracias, susurró, como si esas palabras fueran lo único que podía decirle en respuesta. Peter le besó la frente y la abrazó con más fuerza, atrayéndola hacia él. Joan sintió cómo su cuerpo se relajaba, como cada nervio y cada tensión desaparecían. Estaba con él, y en ese instante no deseaba nada más. La mañana comenzó con un silencio casi inquietante. Joan, incapaz de sofocar más sus pensamientos, salió del hotel temprano, dejando a Peter en la habitación donde había experimentado un momento de absoluta calma. Pero cuando se subió al taxi y regresó a casa, todo comenzó a derrumbarse dentro de ella. Miedo, ira, cansancio, todo explotaba en su mente, y ya no podía pensar ni creer que su vida volvería a ser la misma. Cuando entró a la casa, Edward estaba en la cocina. Estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle, sosteniendo una taza de café en la mano. Su espalda estaba tensa, y Joan sintió de inmediato como el ambiente en la habitación se volvía denso. Ni siquiera se giró hacia ella cuando entró, pero su voz, cargada de reproche, rompió el silencio. ¿Dónde estabas?, dijo con un tono que sonaba más a acusación que a pregunta. Joan se estremeció al oír esas palabras. Todas las emociones acumuladas durante la noche, todos sus sentimientos, la golpearon de golpe. Salí a correr, respondió, tratando de mantener la calma, aunque su voz temblaba. ¿En un vestido de noche? Edward no ocultaba su enojo. Su voz se alzó, cargada de ira. Se giró repentinamente y con un movimiento brusco se acercó a ella. Sus manos se cerraron alrededor de su cuello y Joan sintió como sus dedos se hundían en su piel. ¿Qué estás haciendo?, susurró ella con dificultad, su respiración entrecortada por el miedo. Edward parecía no notar su temor. Su rostro estaba deformado por la rabia, sus ojos llenos de furia. ¿Y a ti qué te importa? ¿O es que anoche no dormiste en casa de tu amante? Joan, como aturdida, no pudo contener sus palabras. Estas escaparon de sus labios sin que pensara en las consecuencias. Él lanzó una amenaza, cargada de odio. Si me entero de que me estás engañando, te estrangularé. Apretó aún más su cuello, y las lágrimas comenzaron a llenar los ojos de Joan por el dolor. Pero entonces la soltó de golpe, dejándola caer al suelo. Ella cayó, dominada por el miedo y la confusión, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Sí, claro, con ese vestido luces aún peor. Con esa pinta no se puede ir a negociar nada, dijo Edward, mirándola como si no fuera más que un obstáculo para su vida. El corazón de Joan se contrajo y sintió como su mente estallaba de rabia y desesperación. Ese no era el Edward que alguna vez conoció. Él había cambiado, y Joan ahora estaba segura de que no podía seguir con él. Edward, con los puños apretados, salió de la casa hacia su trabajo sin decir una palabra más, dejando a Joan atrapada en el dolor y la incertidumbre. Sus pensamientos se agolpaban en su mente y sabía que debía escapar de ese tirano. Ya era demasiado. No podía seguir viviendo con él. Joan se levantó, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Las lágrimas corrían por sus mejillas y ya no podía ocultar su fragilidad. Se acercó a la mesa, tomó su teléfono y marcó el número de Peter. El teléfono sonaba y con cada segundo de espera, su desesperación crecía. «Hola».
respondió su voz al otro lado de la línea, y Joan no pudo contener el llanto. Peter, su voz temblaba, apenas podía hablar. Él, no sé qué hacer. Por favor, ven por mí. Tengo miedo. Hubo un silencio breve al otro lado, y luego una respuesta firme y decidida. Ya voy. Prepara tus cosas. Nos iremos de ahí. Minutos después, Peter estaba en la puerta. No dijo una palabra, pero cuando Joan salió con su maleta, él simplemente tomó su mano y, sin pronunciar nada más, la ayudó a subir al coche. Arrancó el motor y comenzó a conducir, sin prestar atención al silencio denso que llenaba el vehículo. Todo estaba ocurriendo demasiado rápido. Las emociones de Joan estaban dispersas como fragmentos de cristal roto. No sabía qué vendría después, pero en el fondo de su alma comprendía que no podía volver con Edward. Peter sujetaba con fuerza el volante, su rostro estaba tenso, y sus ojos reflejaban el brillo de los faros como ecos de su propia ira. ¿Cómo pudo hacerte esto?, dijo con un tono contenido, pero cargado de rabia y dolor. Joan sintió cómo sus propios sentimientos crecían al compás de los de él. Nunca fue así, dijo ella, mirando por la ventana como el paisaje pasaba rápidamente, aunque no veía nada. No podía dejar de pensar que su vida, que parecía tan estable, se estaba desmoronando. Tienes que pedir el divorcio, Joan, dijo Peter con un tono más suave pero decidido. No puedes seguir con ese hombre. Yo te sacaré de aquí. Mereces algo mejor. Las lágrimas volvieron a sus ojos, pero no intentó detenerlas. Cerró los ojos, y en el interior del coche sintió como el frío envolvía su alma. Pero su corazón estaba listo para decidir. Sabía que no volvería a esa casa. No volvería con Edward. Ya no puedo más, susurró, dirigiéndose a Peter, aunque esas palabras eran para sí misma. Era una confesión que necesitaba pronunciar. Lo resolveremos, Joan. No estás sola. Peter aceleró, y en ese momento Joan sintió que, aunque su vida estaba envuelta en dolor, comenzaba a tener un nuevo propósito. Edward estaba furioso. Durante días había intentado comunicarse con Joan, pero todos sus intentos habían sido inútiles. En un momento dado, tomó la decisión de actuar. Ese día era crucial para su empresa. Tenía una reunión con posibles inversores y Edward estaba dispuesto a todo para que saliera bien. No podía permitirse un fracaso. Se levantó temprano, se duchó y, a pesar de sus preocupaciones internas, ajustó su traje, preparó los documentos necesarios y se dirigió al restaurante donde se encontraría con los inversores. Toda su confianza estaba enfocada en convencerlos del éxito del proyecto. No podía permitir que problemas personales afectaran su negocio. Cuando Edward entró al restaurante acompañado de Anastasia, su mirada se posó de inmediato en una mesa donde estaban sentados Joan y Peter. Peter era uno de los inversores más influyentes y su presencia en ese lugar era como un veredicto. Edward sintió como su corazón se encogía. Joan estaba allí, sentada frente a él, y su presencia en esas negociaciones era la gota que colmaba el vaso. Se quedó congelado en la entrada, sin saber cómo reaccionar. Joan levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de él. No estaba sola. Peter estaba a su lado, y la conversación entre ellos estaba cargada de una tensión invisible. Edward sentía como su sangre hervía. Intentó mantener la compostura, pero la situación estaba completamente fuera de control. Peter, al notar a Edward, fue el primero en extenderle la mano. «Señor Chase, qué gusto verlo», dijo con una sonrisa. Edward, apenas conteniendo su ira, estrechó su mano mientras forzaba una sonrisa educada. «Un placer verlo», respondió Edward, tratando de disimular la tormenta interna que lo consumía. Sabía que no podía mostrar debilidad. Todo dependía de esa cena. «Ella es mi acompañante, Joan», presentó Peter. Edward sintió como si algo se le revolviera por dentro. Acompañante sonaba como una bofetada en el rostro. «Nos conocemos»,
dijo Edward con esfuerzo, luchando por controlar sus emociones. Es mi esposa. Qué curioso, ¿y quién es entonces la persona que te acompaña? Peter dejó escapar una sonrisa sarcástica, y sus ojos reflejaron la picardía de quien acaba de atrapar a su presa. Una zorra, dijo Joan con voz fría como el hielo. Alguien que una vez fue mi amiga y ahora se acuesta con él. El silencio se adueñó del lugar. Se podía escuchar el goteo del agua en algún rincón del techo. Todas las miradas, como por instinto, se posaron sobre Joan. Peter, experimentado en el mundo de los negocios, tomó rápidamente las riendas de la situación para intentar calmar el ambiente. Por favor, relajémonos y vayamos al grano, dijo con una ligera sonrisa, como si nada hubiera pasado. Estamos aquí por una reunión importante, así que centrémonos en el proyecto. Edward sintió cómo se enfriaba por dentro. Le entregó los documentos a Peter, y todos tomaron asiento para discutir los detalles. Esperaba que la reunión terminara rápido y que pudiera manejar la situación, pero sus nervios estaban al límite. Dentro de él, la tormenta seguía ardiendo. Joan, dijo Peter, girándose hacia ella. Por favor, revisa este plano. ¿Está todo en orden? Edward palideció de inmediato. Sabía que en esa sección del proyecto había problemas, pero se había convencido a sí mismo de que su equipo ya los había solucionado. Ahora, el miedo se volvía tangible y sentía que su secreto estaba a punto de salir a la luz. Joan, sin inmutarse, señaló un número en el documento. Peter, mira, aquí los cálculos no cuadran, dijo con calma. Edward se levantó de golpe, con los ojos ardiendo de furia. Eso no puede ser, gritó, con la ira desbordándose en su voz. Ya lo solucionamos. Pero Joan permanecía inmóvil, su rostro no mostraba emoción alguna. Peter, ¿te das cuenta de que este edificio se vendrá abajo en pocos años? Dijo tranquilamente, sin apartar la vista de los documentos. Peter dejó los papeles sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Su expresión reflejaba desconfianza y escepticismo. Señor Chase, dijo Peter, poniéndose de pie. Creo que ya se habrá dado cuenta de que no voy a invertir mi dinero en este desastre. Edward sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Todo lo que había construido estaba colapsando en ese mismo instante. Intentó justificarse. Podemos ajustar el proyecto, dijo desesperado, pero Peter ya no lo escuchaba. Es demasiado tarde, respondió Peter, sin siquiera mirarlo. Este proyecto no tiene ningún sentido. Joan se levantó y Peter le ofreció la mano. Vamos, dijo él. Salieron del restaurante, dejando a Edward solo con Anastasia. La mujer intentó consolarlo, pero sus palabras sonaban vacías, como promesas que nunca se cumplirían. Cariño, no te preocupes, encontraremos una solución, dijo mientras intentaba tomar su mano. Pero Edward apartó su mano con brusquedad. Déjame, inútil, gritó, y su voz resonó por todo el restaurante. Todos los presentes se giraron para observar, pero él no se dio cuenta. En su mundo solo existían la rabia y la vergüenza. Peter y Joan se alejaron y Edward se quedó solo. Sabía que lo había perdido todo. Todo lo que era importante para él se había desmoronado en un solo instante.